día de hoy. ¿Qué pasa con los usuarios de luz en Capital y Gran Buenos Aires? Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Porque la discusión con la intervención de Edesur pareciera que deja fuera una parte importante que es, bueno, ¿quién defiende los derechos de los usuarios y qué pasa en relación a esos organismos? Es interesante porque el ENRE manda a intervenir una compañía privada, pero el propio ENRE está intervenido, digamos, de facto hace más de 20 años. Ahí tenemos una plaquita. ¿Qué hace el ¿Esto ENRE? para los usuarios de todo el país? Para el ENRE, el ENRE es el Ente Nacional Regulador de la Energía, es para todo el país, pero ¿qué pasa no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en el resto, ¿no? Edesur presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires, pero este ente es el que debe controlar y defender a los usuarios en todo el país, depende de la Secretaría de Energía de la Nación. Entonces, ¿qué debe hacer este ENRE? ¿Por qué se creó? ¿Te acuerdas cuando se privatizan las compañías? Se crean estos entes, el Enargas, el ENRE, distintos organismos que deben controlar a las empresas que tienen una concesión que les da el Estado y deben defender los derechos de los usuarios. El ENRE controla las empresas, fija la base de la tarifa, ¿no? A partir de ahí depende la negociación después entre las empresas y el gobierno, la Secretaría de Energía, en este caso, para fijar la tarifa. Es quien organiza las audiencias públicas, aplica sanciones cuando las empresas no cumplen y puede iniciar acciones judiciales, puede incluso intervenir una compañía, que es lo que pasó en este caso. ¿Cómo debe integrarse el ENRE? Esto es interesante. El ENRE debiera estar integrado con 5 personas elegidas por un concurso público para asegurar que tengan la idoneidad técnica y profesional para estar en ese lugar. 2 de esos 5 deben ser elegidos por el Consejo Federal de Energía Eléctrica, o sea, las provincias están ahí también o deberían estar representadas, e incluso la bicameral del Congreso, que debe controlar la cuestión de la energía y de las privatizaciones en general, debe intervenir para la designación de estas personas. Además, también interviene el Congreso en la remoción. El presidente de la Nación, para remover a un director o un vocal del ENRE, debe hacerlo por un acto fundado y con intervención del Congreso. Vamos a la siguiente placa. ¿Qué pasa en la realidad? El ENRE está intervenido desde la especificación, ¿no? Cuando Argentina sale de la convertibilidad y se produce el desastre, digamos, 2001-2002, nunca más se designa una intervención en el ENRE a través del mecanismo que establece la ley, que es con el concurso, como explicábamos recién. Entonces, virtualmente el ENRE y en el Enargas pasa lo mismo, está intervenido desde hace más de 20 años. En el 2009, por un pedido de un grupo de ONGs que trabajan temas de servicios públicos y de defensa de derechos de usuarios y consumidores, la Cámara en lo contencioso ordenó que el ente fuera normalizado. La Corte Suprema confirmó esto en el año 2013. ¿Se normalizó? No. Recién en el año 2018 el gobierno de Mauricio Macri decide, casi como un gesto político, diría yo en ese momento, normalizar el organismo y por primera vez se hace el concurso para designar a los integrantes del ENRE. ¿Saben desde cuándo? Desde el 97 que no había un concurso y se designan. Pero ¿qué ocurre luego? Con la entrada del nuevo gobierno de Alberto Fernández, una de las primeras medidas en 2020, en marzo de 2020, es una nueva intervención que se decide a través de la Ley de Emergencia Pública. Entonces, otra vez intervenido el ENRE. Casi 20 años interrumpidos de intervención, con lo cual el ente que debe proteger a los usuarios y a los consumidores no está integrado por quienes debieran estar defendiendo esos derechos. ¿Y qué pasa con otro organismo importante para defender los derechos de usuarios y consumidores? Entre otras cosas, el Defensor del Pueblo, un organismo creado, ¿se acuerdan?, con la reforma constitucional del 94, para defender los derechos humanos de todos los ciudadanos de la Argentina y controlar a la administración pública. Yo no sé si se acuerdan, pero en la época en la que se discutían tarifas y no se hacían audiencias públicas, el que frenaba los aumentos, el que paraba los aumentos, era el Defensor del Pueblo. ¿Se acuerdan de Mondino? Mondino renuncia en el año 2009 y desde entonces no tuvimos nunca más Defensor del Pueblo. Hay un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo del 2016. Hay incluso una exhortación de la Corte. Cuando la Corte para el aumento de tarifas de gas de Macri en 2016, exhorta al Congreso a designar al Defensor del Pueblo. Nunca cumplieron. Ahora las mismas ONGs fueron a la justicia para decirle a la Corte: che, vos dijiste que tienen que designar al Defensor del Pueblo y el Congreso me contesta que no tienen las mayorías, que no se pueden poner de acuerdo y que no lo van a designar. ¿Qué hacemos? ¿Lo podés multar? ¿Podés multar a la presidenta del Senado? ¿Podés multar al presidente de la Cámara de Diputados? Eso está hoy pendiente en la Corte Suprema. El tema del Defensor del Pueblo es defensor de usuarios de todos los servicios públicos. No solo de servicios públicos, es quien se ocupa de defender en general los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas de todo el país frente a los abusos de la administración pública, Mira vos, pero también de particulares. Accionando ante el Poder Judicial. En cualquier circunstancia. ¿Qué pasa? Hoy funciona como un organismo administrativo que no puede accionar como debiera porque su titular no está designado con